adelantando la conversación porque está muy bueno el tema y también nos pone un poquito a pensar, Júpiter. Así es, nos va a hacer ahí algunas preguntas, algunos cuestionamientos interesantes para abundar un poco más sobre este tema. Le agradecemos a Júpiter Martínez que esté con nosotros. Vamos a hablar precisamente de las culturas arqueológicas de Sonora. Buenos Así es. días, Buenos días, Júpiter. Júpiter, y también la bienvenida a Magali, Y Alma, Alma, que está que con nos nosotros. acompañan hoy junto con Júpiter. Gracias, gracias. Bienvenidas. Pues buenos días a todos. Bueno, en esta ocasión les voy a platicar, ahora sí que como en la gente cuando nos pregunta, bueno, aquí hubo grupos prehispánicos y cómo se llamaba esa gente y qué tiene que ver con nosotros y cuál es la relación y qué decimos. Y esta pregunta sobre todo, esta historia viene sobre todo porque en el centro del país pues tenemos muchas culturas que se divulgan a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en el sur del país los mayas es muy famoso, Sí. ¿no? La misma pirámide de Chichén Itzá pues es muy conocida y entonces dicen, bueno, ¿qué grupos vivieron ahí? Pues dijeron pues, los mayas, ¿no? Si vamos al centro del país, ahorita que vemos las imágenes, pues tendríamos como Teotihuacán. ¿Quiénes vivieron en Teotihuacán? Pues no, realmente no se sabe. Se saben que fueron los teotihuacanos. Entonces, así van la gente pues asociando, no, pues estas fueron las culturas de Oaxaca, por ejemplo, hubo zapotecos o mixtecos, y a veces hace la gente, no, pues es que en Sonora no hay nada, pero en realidad sí tenemos un mapa muy diverso. Y aquí tenemos pues el ejemplo, ¿no? La pirámide de Chichén Itzá, que son de los grupos mayas, ¿no? Entonces, son los mayas prehispánicos que se vinculan evidentemente con los mayas actuales que siguen hablando la lengua y existe esta gran comunidad ahora sí, originaria en México. Los teotihuacanos, por ejemplo, pues eso sí, esta comunidad se dispersó y parece ser que los otomís eran sus herederos. Que es pues uno de los sitios más grandes, la pirámide de Teotihuacán junto con las de Chichén Itzá, o en el centro del país pues estaban los aztecas o los mexicas y desde ahí donde viene el nombre del país, ¿no? México relacionado con los mexicas. Entonces cuando brincamos hacia el norte pues decían, no, pues aquí no había nada, ¿no? Puro monte y pura gente ahí andando como por todos lados y no había culturas, pero en realidad sí tenemos un mapa de culturas y lo que vamos a ver es, bueno, qué grupos indígenas, qué grupos prehispánicos, de las culturas prehispánicas había en cada una de las regiones y usted si es habitante de algunos municipios, pues les vamos a dar pues, la oportunidad para que cuando le pregunten, ¿y aquí quiénes sabían? Pues ahí van a dar la respuesta. Entonces ahí va a ser parte del examen donde vamos a ver, donde hay más de 7 distintas culturas arqueológicas en el estado y vamos a ir viendo cada una de ellas. Y si no me equivoco, pues empezaremos hacia el norte del estado bueno, sí es importante señalar que estamos hablando de las culturas que habitaron más o menos entre el año 1000 y 1450, porque hacia el año 1000 para atrás pues había una cultura general que cuando llegaron los primeros pobladores pues eran los clovis, ¿no? Porque yo te decía ahorita en el corte Júpiter que eran los yaquis, los seri, los ópatas, pero estamos hablando de años atrás, ¿no? Miles de años atrás, ¿no? Sí, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando nos preguntas, pero hay más atrás. Sí, hay más atrás, pero estamos hablando más o menos del año 1000, por ejemplo, aquí en la región de Trincheras, que ahí es como qué municipios aplicaría y es donde empieza el examen. Pues ahí estaría, ahora sí que Tubutama, Oquitoa, Átil, Magdalena, Imuris, que sería parte de esta cultura y que sobre todo se caracteriza por los cerros de Trincheras, donde arriba de los cerros pues hicieron todas estas modificaciones de las terrazas y que los primeros españoles pues utilizaron para lo vieron como fortificaciones y por eso le dijeron trincheras y ahí se quedó ese nombre de trincheras. Entonces, si usted vive en estos municipios, van a decir, pues los grupos de aquí pues eran los trincheras. Hacia el centro del estado son otra cultura arqueológica diferente, no parecidos a los trincheras, sino estos serían los ríos Sonora. Y los ríos Sonora, sobre todo, pues tiene que ver con estudios que hicieron los norteamericanos a lo largo del río Sonora y encontraron que había muchos pueblos ahí asentados a lo largo del río. Hay cerca de Babiácora, por ejemplo, hubo un pueblo que tenía más de 2000 casas, ¿no? Era un centro muy importante y pues eso llamarían los del río Sonora y el río San Miguel, pues ahora sí que la cultura del río Sonora, que ahí sería Aconchi, Banamichi, Arispe, etc. Y si nos vamos yendo hacia la sierra pegado, pues teníamos los pueblos de la sierra donde teníamos pues básicamente, pues ahora sí que Guásabas, Huachinera, Bavispe, Nácorichico, que sería la cultura Casas Grandes. Y el sitio más importante de la cultura Casas Grandes pues es Paquimé, lo que vemos en imágenes, pero también tenemos estos pueblos, como en el caso de Bavispe, donde hay un pueblo también de arquitectura de tierra, más o menos para estos años 1000, ahí lo podemos ver, es un pueblo y hay muchos de estos asentamientos a lo largo de este río Bavispe. Ahora, si usted vive más apegado a la sierra, pero más hacia el sur, tendríamos lo que le llamamos la serrana. La cultura serrana se desarrolló pues, principalmente en Zaguaripa, pero tenemos Aribechi, Yécora y por toda la parte le vamos dando hacia abajo,
hacia los pueblos de Álamos, y entre Álamos y Yácora estaría, ay, se me fue el nombre, a ver, ahí sí está el examen. Entre Entre Yécora Álamos y y Álamos. Yécora. Bueno, El municipio. tenemos a Ónavas, por ejemplo. Ónavas, que se hizo muy conocido en algunos tiempos, donde hicieron grandes descubrimientos de entierros, más o menos de esta época, y estas eran como grupos de la Serrana. Y pues en el caso de Ónavas se hizo muy famoso por estos entierros con el cráneo deformado, y que le llamarían pues la cultura serrana. Entonces, si usted vive en estos habitantes, pues por decir, pues nosotros somos ahora sí que los antepasados prehispánicos en la serrana. Y pegados hacia el mar, pues tendríamos la cultura Guatabampo. Y Guatabampo pues está un poco más fácil porque ahí básicamente pues son los municipios de Guatabampo, Echojoa y Navojoa. Uno de los sitios más conocidos en este municipio, bueno, sería Tehuelimampo, que está ahí en Navojoa, pero muchos grupos también fueron costeros, o sea, vivían pegados al mar, donde vivían de la pesca, también de la agricultura. Pero bueno, Tehuelimampo es un lugar muy conocido, muy bonito ahí cerca de Navojoa, que vale la pena conocerlo. Y que bueno, si usted vive en Navojoa, pues va a ser, nosotros somos, las culturas prehispánicas serían lo que se llamaría la cultura Guatabampo. Ahora, respecto a Hermosillo, ¿qué sería la cultura prehispánica? Pues se le llama la costa central. Y la costa central tiene que ver con los antepasados de los Concac o Seris, que eran grupos que aprovechaban pues ahora sí que el desierto, nómadas que iban y venían, y que pues el sitio más conocido de aquí pues es básicamente La Pintada, ¿no? Cerca de Hermosillo, donde Sí. pues en un cañón pues hay pinturas tanto de los antepasados de los Seris, que se llaman Costa Central, como también hay pinturas de los Pimas. Una de las pinturas más famosas pues es esta ya que es prehistórica, de un jinete arriba de este venado un poco grande. Y pues vemos que hay un hueco en medio que no tiene nombre, y esta región no se ha estudiado muy bien, que pertenece ahora sí a los grupos caítas, principalmente los yaquis, donde se han hecho muy pocos estudios porque el río es muy grande, y si hubo pueblos ahí, pues finalmente con las crecidas del río se perdieron. Fueron después de 1000 años. desapareciendo, ¿no? Fueron migrando a otra región. Pues más que fueron migrando, el río era muy, muy grande, y entonces pues ahora sí que pues se llevaban los pueblos que existieron hace más de 2000, es lo que han dicho las investigaciones. Sin embargo, a nivel cultural, pues tenemos muchas manifestaciones de estos grupos, como pues, la famosa danza del venado, que sería como parte de la cultura que tiene un origen muy posterior hacia el pasado, y que incluso se mezcla también tanto los yoeme como los yoreme, que pues tienen estas tradiciones muy definidas, y que pues poco sabemos de su arqueología, de lo que pasó en los grupos, ahora sí que yoeme y yaqui temprano, pues casi no sabemos, e incluso al nivel de que no tenemos un nombre establecido para esta región. Y van a decir, bueno, los de San Luis Río Colorado, y bueno, ¿y nosotros en qué quedamos? Ahí quedamos en la orilla, ya nos echan. Pues vendría a ser ahora sí que la cultura patayán. Y en lo ¿Cómo se llama? patayán, Patayán. Batallán. que tiene que ser con los grupos también nómadas que viven en el desierto, y que donde tenemos pues una región muy, muy rica en evidencias arqueológicas, pues es el Pinacate. Y siempre me ha gustado mucho esta manifestación porque ahí están estos famosos geoglifos o figuras en el piso hecho con rocas que tienen algunas 30, 40, incluso 200 metros de tamaño, que son parte de esas manifestaciones de estos grupos prehispánicos, que bueno, ahí está un poco difícil si serían Patayán, pero bueno, es algo cercano a la región. Pero lo que queremos decir es que en todas partes hubo población, hubo grupos asentados a lo largo de todo el estado, y pues al menos tenemos todo este gran mapa con una gran diversidad de culturas arqueológicas, y por lo tanto, pues lo que podemos concluir es que sí hubo, ahora sí que sí hay culturas prehispánicas que tienen un nombre y que pues nos dan ahora sí que nuestros orígenes. Y en Estados Unidos, bueno, si van ustedes a Tucson, a ver muchos parientes en Tucson, pues ahí están lo que se llama la cultura Jojocan, más o menos para este periodo, y ahí le podemos seguir yendo hacia el norte, hacia todos lados, y va el mapa, se va dispersando por todos lados, y finalmente a todos nos toca un cachito de esta herencia cultural prehispánica. Wow, ¿no? muy interesante. Y parte de los trabajos que hace Lina. Sí, pues los trabajos se hacen en todo el estado, y la primera pregunta es, bueno, ¿y quiénes había aquí? Nos preguntan. Entonces ahí tenemos el mapa tramposo, y ya vemos bueno, no el mapa tramposo, pero sabemos que estas culturas son las que se llaman más o menos por los ríos y arroyos conforme a las tradiciones, que vale la pena decir, cada grupo tiene una cerámica diferente, una forma de hacer las casas distintas, una forma de organización distinta, y aunque estuvieran al mismo tiempo, pues no todos los grupos eran igualmente de complejos. Así como en ¿Y de qué años? ¿De qué años estamos hablando? Del año 1000 al 1450. Entonces, pues, por ejemplo, en la sierra tenemos lo de casas grandes, que eran casas de 2 hasta 3 pisos, hechos en arquitectura de tierra, y al mismo tiempo en la costa central, pues había grupos nómadas que no tenían casas y no tenían una movilidad exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, esto les mandaban conchas a los de la región de la sierra, y pues había una gran cantidad de interacción. Entonces, pues, esta ha sido ahora sí que la clase. Y ya lo que haremos en lo siguiente es que vamos a estar mandándoles reportes ya directamente desde campo,
Muy para bien. que tengamos ahora sí una experiencia más inmersiva y decirles, bueno, este es un sitio, porque aquí lo vemos en fotografías, pero ahora les voy a mandar algunos reportes de cómo se encuentran los sitios y cómo son en realidad ya cuando estamos ahí trabajando en los estudios arqueológicos de campo, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar Perfecto. pendientes para seguirlos. Así es. Muchas gracias, Júpiter, por estar con nosotros y muy interesante esta explicación para el auditorio. Pues sí, y síganos ahí en la página de Antropología e Historia en Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues yo tengo una pequeña página que se llama Arqueólogo Júpiter, donde también pueden ver algunos de los videos aquí de Sonora. Muy interesante, lo seguimos entonces, arqueólogo Júpiter. Recuerde, miradas al pasado para entender al futuro, es parte de lo que platicamos en esta sección. Hacemos la pausa comercial. Muchas gracias, Júpiter, por estar con nosotros. Vamos a comerciales y volvemos. Quédese.